venimos para darle gracias, para glorificar su nombre, para darle a Él toda honra y toda gloria en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos comportamos, tanto en el trabajo, los jóvenes en la escuela o en su trabajo también los que trabajan. Nosotros glorificamos a Dios en todo. Vamos a empezar leyendo, son palabras duras, quiero pedirle perdón, pero tengo que decir la palabra de Dios tal cual es. Nosotros tenemos que entender completamente este mensaje que Dios nos ha dejado, para que sepamos, vamos a decirle así como decimos los dominicanos, en qué pie estamos parados y qué ha hecho el Señor por nosotros. ¿Verdad que sí, mi hermano? Gloria al nombre del Señor Jesús. Leemos en Romanos 1, versículo 18, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa en esto y vamos a pensar en esto. Usted sabe lo que significa detener la justicia de Dios con injusticia, detener la verdad de Dios. ¿Ah? Esto significa, voy a explicarlo espiritualmente hablando y dentro de las congregaciones. La justicia de Dios, que es su verdad, lo que Él nos presenta, cómo nosotros debemos andar, cómo nosotros debemos de caminar en Él, en obediencia al Señor Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos, mientras yo explico eso. Por ejemplo, yo tomo este lugar santo, este espacio santo del Señor Jesús, que es útil para edificar su iglesia. ¿Verdad que sí? En vez de yo presentar la palabra de Dios como es debida, yo empiezo aquí a amenizar sabiduría humana y presento la verdad de Dios conforme a mis propios, o sea, a mis propios, vamos a decirle así, a mis propios beneficios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios habla sobre falsos profetas, sobre falsos maestros. Estas personas que detienen la verdad de Dios con palabrerías y con mentiras y con falsa palabra de Dios, ¿ah? Con falsas palabras que no son palabra de Dios, van a tener un doble castigo. Porque primeramente leyeron y conocen y han probado la verdad de Dios, han estado en el camino y han probado un poco, pero terminan simplemente llevándose por su propio entendimiento y su propia sabiduría. Y bien claro que nos dice la palabra de Dios, bien claro que nos dice nuestro Dios, que no nos debemos hacer sabios en nuestro propio entendimiento. Estas personas son inclusive hasta cegados por su propio entendimiento. Seguimos leyendo en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué entendemos en este versículo, en estos dos versículos? Dios es verdad, Dios es espíritu, y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Yo siempre he dicho, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando venimos a la casa del Señor Jesús, antes de, vamos a decir, cuando yo me congregaba en la otra iglesia en el Bronx, yo siempre procuraba, cuando me tocaba tener un coro, un cántico, pues presentarlo en verdad.
Hay muchas canciones, creo que ustedes las han escuchado, que no glorifican al Señor Jesús, que no, ¿cómo les diría? No glorifican al Señor Jesús, no le dan gloria, no le alaban, no le honran. Por ejemplo, muchas canciones tienen un bonito ritmo, pero no tienen un contenido bíblico. No le glorifican al Señor Jesús, no le honran ni le alaban. Solamente tienen un bonito ritmo o quizás tienen una bonita combinación de palabras, pero no le dan gloria a Dios. Yo me gocé en esta noche y en los cultos, en los servicios que he venido viendo acá, porque vi que los 4 coros que se eligieron en esta noche, si los recuerdan, tienen palabras de verdad y glorifican al Señor Jesús y le dan honra y le dan gloria. Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta por esto, porque solamente empieza, voy a solamente a decir el inicio de esta canción, en donde la cantante empieza diciendo: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mira, qué bueno que la conocen. Esta canción solamente habla de la creación, de quién es Dios. Entonces el coro sigue diciendo: mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. En el versículo 21, Romanos 8, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Gloria al nombre del Señor Jesús. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Santo eres, Señor Jesús. El siguiente versículo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo eres, Señor Jesús. Vamos a saltar al versículo 28. Santo eres, Señor mi Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Haciendo un pequeño paréntesis en esta palabra. Perdón, mis hermanos. Haciendo un pequeño paréntesis en esta palabra homicidio. ¿Cuántos han leído Primera de Juan capítulo 3? En este libro el apóstol Pablo dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, no solamente quien mata físicamente el cuerpo es homicida, sino también quien odia, quien repudia, quien rechaza a su hermano en Cristo Jesús, también lo es. Seguimos leyendo. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y nos preguntamos nosotros, ¿esto solamente pasó con este pueblo o realmente toda la humanidad tiene esta condición? ¿Toda la humanidad tiene esta condición? ¿O fue solamente el pueblo de Israel?
Podemos decir que no, eso fue el pueblo de Israel. Yo creo que debemos decir que toda la humanidad tiene esta condición. Si usted se pregunta, ¿cómo, hermano? Eso es muy duro. Pues todos nosotros heredamos, si empezamos a narrar desde el principio de la creación, después de la caída de Adán por el pecado, todos heredamos esta condición. Entonces, presentándole este esquema de nuestra condición humana, podemos preguntarnos, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Amplificándole un poquito más el comentario, el ser humano tiene una atracción continua hacia lo malo. El hombre natural, hombre, mujer, tiene una atracción continuamente hacia el pecado. La carne llama a los placeres, los deseos y todas estas cosas. Entonces, Dios hizo una obra más que cualquier obra de arte que se pueda conocer. Y quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 36, versículo 24, y si lo pueden proyectar, por favor. 36, 24. Santo eres, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, oh Señor. 36, 26, perdón, varón. Santo eres, Señor mi Dios. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. El siguiente versículo, varón. Santo eres, Señor mi Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras. Aquí se va arreglando la cosa. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Figúrese una persona conduciendo su automóvil. Y este comete una infracción de tráfico, una infracción de tránsito. Hay una patrulla en la orilla y ve esta acción de este señor. Decide seguirlo, lo detiene y le presenta su infracción. Mira lo que usted hizo. Usted se comió la luz roja, vamos a decirle así. ¿Usted sabe lo que significa? Cuando usted se come la luz roja, es una multa y punto a la licencia. ¿Cuánto conducen? Entonces, el policía le dice al chofer del vehículo, pero yo te perdono. Pero esto no se queda aquí solamente, porque hay una falta y yo pago tu deuda. Esto no es nada en comparación con lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no escatimó ser igual a Dios, ser semejante a Dios con todos los atributos de Dios, y se humilló hasta lo sumo, siendo semejante a Dios, se humilló hasta lo sumo. ¿Ah? Pero, por ejemplo, cuando usted dice se humilló hasta lo sumo, vamos a decir, ¿usted sabe cuál era el peor trabajo para el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Ah? Pastor de ovejas, pastorear ovejas. Ese era el trabajo más bajo para el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? Santo eres, Señor Jesucristo. No bastó con esto. Nuestro Señor Jesucristo vivió fielmente dándonos a nosotros un ejemplo, pero no solamente vivió, sino que también se sacrificó. Entonces nosotros estábamos, por nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a muerte. Pero Él se levantó de su trono
y dijo, yo pago el precio. No solamente dijo, pago el precio, yo te elijo. Y no solamente te dijo, yo te elijo, yo te doy un nuevo corazón de carne. Yo quito ese corazón de piedra que tú tienes y te doy un corazón de carne. Yo te perdono, yo te llevo conmigo, yo te elijo a ti. Ahora yo te voy a abrir el entendimiento. ¿Ah? Dios nos abrió el entendimiento para que nosotros, la ceguera que nosotros teníamos espiritualmente, Dios nos la quitó. Entonces, viene y nos da un nuevo corazón, viene y nos renueva, viene y nos cambia nuestra manera de vivir, nos perdona y no solamente termina acá, y nos da vida eterna. Y vida eterna en abundancia. Santo es el Señor Jesucristo. De todas las cosas que el Señor Jesús nos ha pedido, de todos los mandamientos que Él nos ha dado, yo voy a resaltar 3 solamente. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Él nos dio un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero abundar un poquito en este mandamiento que el Señor nos dio. Por su gracia y por su misericordia, nosotros sí hemos sido perdonados, hemos sido renovados. Nosotros hemos sido lavados con su sangre preciosa. Nosotros tenemos vida eterna gracias al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pagar al Señor Jesús las cosas que Él ha hecho por nosotros? Si tuviera un precio, ¿cómo cree usted que, por ejemplo, si la obra de nuestro Señor Jesucristo tuviera un precio, fuera posible alcanzarla por nosotros? Yo le voy a dar una mala noticia. No tenemos manera de pagar esa obra de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sí le voy a decir lo que el Señor exige de nosotros, y son cosas sencillas en comparación. Obediencia. Es lo único que el Señor Jesucristo nos exige a nosotros. ¿Cómo podemos, por ejemplo, pagar a nuestro Señor Jesucristo en estas cosas? El Señor Jesucristo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al libro de Juan. Santo eres, Señor Jesús. Capítulo 13, versículo 34. A ver. Santo eres, Señor mi Dios. Capítulo 13, versículo 34. Santo eres, Señor mi Dios. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el segundo mandamiento de los primeros 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Pero mire que nuevamente el Señor Jesucristo los resalta. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nos amemos los unos a otros, como Él amó a su iglesia, como Él nos ha amado a nosotros, sus hijos, es que nosotros, por ejemplo, tenemos que vivir, nosotros tenemos que vivir amando a nuestros hermanos, no importa que inclusive nos dijo, tenemos que perdonarnos 70 veces 7. Tenemos que vivir amando a nuestros hermanos, no importa la falta, con ese amor fraternal con el que vive su iglesia, con ese amor fraternal con el que vive su iglesia, nosotros tenemos que vivir amándonos los unos a los otros y perdonándonos nuestras ofensas, soportándonos unos a otros. ¿Ah? Santo eres, Señor mi Dios. Yo voy a ser breve porque yo no amenizo mucho, no abundo mucho, por ejemplo, sino que lo que Dios me da, esto yo presento. Santo eres, Señor mi Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Entonces, como podemos ver, nosotros hemos sido renovados. Cuando dije el tema de que nosotros somos renovados en Cristo, es porque el Señor ha cambiado totalmente nuestra manera de vivir. Primeramente, nuestra primera condición ha cambiado nuestra manera de vivir. Y por esto nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos del Señor hasta que el Señor nos levante a morar con Él. Entonces nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente hablando para cuando esto suceda nosotros no seamos encontrados, como nos dicen, fuera de base. Nosotros tenemos que vivir escudriñando, orando y escudriñando su palabra, porque Él nos dice, orad sin cesar. No es que nosotros vamos a estar las 24 horas del día orando, porque por ejemplo, mientras usted está en su trabajo, usted puede pasarse su día en comunión con el Señor Jesucristo, ya sea tarareando una canción para usted. Si hay alguien, por un ejemplo, al lado, usted puede cantar al lado de él. Si no le molesta, claro está, porque hay personas que el que no es de Dios, el hombre carnal, le molesta escuchar cosas así. Y yo se lo digo porque, por ejemplo, en cada trabajo en el que yo estoy, si estoy, por ejemplo, haciendo algo, de repente me llega una alabanza y empiezo a cantar. Y hay personas que el enemigo lo utiliza, le dice, y me dicen, cállate con eso. Pero yo sigo alabando. Porque ¿qué dice el Señor? Es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, usted tiene muchísimas maneras de cómo usted obedecer al Señor en cuanto a esto, vivir en comunión con el Señor Jesucristo, santificándose a usted mismo. Porque cuando usted se aparta, ¿qué significa santificado? Si quiere que le explique, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Creo que el pastor ha explicado esto acá. Cuando usted se santifica para Dios, usted se está apartando del pecado. Por ejemplo, el pastor tocó este tema hace unos domingos. Y cuando usted se santifica, usted se está apartando del mundo, específicamente, de todas las cosas del mundo. Llámese los placeres, como mencionamos ahorita. Llámese todas las cosas que el mundo ofrece. El jangueo con los amigos, que muchas veces te dicen y te ponen en una situación que tú no puedes decir que no. Y si tú no accedes, se ofenden contigo. Por ejemplo, te invitan vamos a llegar allí, como dicen, vamos a llegar allí y vamos a compartir, vamos a ver tal cosa, vamos a ver cual cosa. Y por ahí que viene. Que no está mal que usted comparta con con sus familiares. Pero el detalle está, las cosas que ellos hacen y si usted comparte con ellos. Yo le voy a decir algo, por un ejemplo. Toda mi familia son católicos. Toda mi familia son católicos. Mi papá, mis hermanas y mis hermanos, todos. El único cristiano en mi casa soy yo, de parte de mi familia. Y es un dolor de cabeza, por ejemplo, porque obviamente sabemos que los que son de otra religión tienen actividades diferentes. Los testigos no de Jehová, porque no son de Jehová. Sí, porque esa parte que ellos dicen, donde ellos se llaman supuestos testigos, vienen donde el Señor se está despidiendo de los apóstoles, al final del libro de los apóstoles, donde el Señor se está despidiendo de ellos y donde le dice, ustedes son mis testigos, pero es Jesús que está hablando acá. No es Jehová que le está hablando directamente a ellos. Yo se lo digo porque yo fui testigo de Jehová. Fui de esta religión. Entonces, yo duré 1 año, 6 meses conociendo ahí y honestamente, hasta que no vine a los pies del Señor, mi vida nunca cambió. Prácticamente yo me sentí yendo a esta religión como si yo estuviese yendo a un instituto. Porque ellos se preparan para pararse en el púlpito, hablar bonito, y salen de ese templo, porque ellos no le llaman la casa del Señor, ellos le llaman el templo.
o al salón del reino. Y ellos salen de ahí y yo los vi saliendo del templo, yéndose para una discoteca o discutiendo con su esposa o dándole una paliza a sus hijos, vamos a decirle así, porque tuve un vecino también que actuaba de esta manera, dándole una paliza a sus hijos prácticamente sin explicarle el por qué. Y este señor va y se sienta también en una heladería y eso es cerveza van, cerveza viene. O sea, no hay una santificación, no hay un temor de Dios. Entonces, el segundo punto que yo quería resaltar aquí también, ¿qué nos dice el Señor? Prácticamente con lo que yo inicié, y conoceréis la verdad, esto está en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces nosotros tenemos que conocer todas estas cosas que nos dijo nuestro Dios, que nos dice nuestro Dios. No solamente conocerla, vamos a decir solamente leyéndola, porque yo conozco gente que conoce la Biblia, pero no la entienden. ¿Ah? No la entienden. Entonces tenemos que conocerla, ¿ah? Saber lo que dice la Biblia y entenderla. Esto no es cuestión de pasarse un día leyendo capítulo por capítulo y diciendo, yo leí tal libro y tal libro. Yo lo he leído todo. Por ejemplo, cuando yo empecé a buscar del Señor, yo leía sin entendimiento. ¿Por qué yo leía sin entendimiento? Porque yo me sentaba en mi trabajo en Dominicana y yo leía un libro completo. Yo trabajaba 12 horas en hotelería. Habían días que donde me mandaban, no me tocaba prácticamente hacer nada más que estar ahí en caso de que llegara un cliente. Y eso eran 12 horas. Entonces yo empezaba ahí a leer el libro completo y después que yo terminaba no me acordaba de nada. Eso es como cuando usted carga una camioneta con una carga que va para un camión, por ponerle ese ejemplo. O sea, cuando usted lee, es más preferible que usted se lea un versículo y no un capítulo. Porque usted tiene que entender a perfección lo que Dios quiere que usted haga para que usted pueda hacerlo correcto, para que usted camine con dirección. Por eso hay una oración que hacía mi maestro de escuela bíblica, y era que él siempre pedía en sus oraciones que Dios dirija nuestros pasos. Esta petición tiene que estar en nuestras oraciones, en nuestros corazones. También el deseo de que Dios nos dirija, de que Dios nos ayude a entender qué es lo que Él demanda de nosotros. Cuando nosotros vamos a presentar un cántico de alabanza y de adoración, tenemos que entender lo que es alabanza y tenemos que entender qué es adoración. Cuando Dios nos dice vayan y prediquen, tenemos que saber y estar preparados para predicar. Y si no nos preparamos para predicar, no podemos predicar. Porque si usted no sabe lo que va a predicar de la palabra de Dios, usted va a decir palabra suya. Entonces cualquiera que haya sido, vamos a decir, un anatema, ustedes saben lo que es un anatema, ¿verdad? Ok. Va a venir a usted y le va a dar cátedra si es alguien que no quiere que usted le hable de la palabra de Dios. Y yo como cristiano no me quiero ver en esa situación. Ya yo lo viví. Y tuve que quedarme así. ¿Sabe por qué? Cuando yo empecé a buscar de Dios, yo tenía ese deseo, esa chispa. Yo quiero predicar. Yo quiero hablar de Dios. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. Entonces me vi en la situación predicándole precisamente a un anatema, a alguien que había conocido y se apartó y vivía peor que su condición anterior antes de venir a los pies del Señor. Entonces tuve que quedarme, cuando yo empecé a predicarle y hablarle del Señor, que precisamente nos fuimos al capítulo 24 del libro de Mateo, Él me dijo a mí hasta lo que yo no entendía. Y es un anatema. Y es alguien que no entiende, o sea, que
vamos a decir, un anatema es alguien que está dentro de la iglesia, conoce la palabra y dice, no, esto no me gusta. Yo no quiero esto no es para mí. O puede ser alguien también, porque no solamente le puedo decir acá, un anatema no solamente está fuera de la iglesia, un anatema no solamente conoció y se apartó, también los hay dentro de la iglesia. Porque estos, por ejemplo, conocen la verdad y usted le habla de la palabra de Dios y no la aceptan. No, a mí no me gusta lo que dijo el varón, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que lo que sale de aquí, llámese, puede ser hasta uno de los pequeñitos que le den una parte y solamente lea un texto. Tenemos que aceptar esto, porque esto viene de parte del Señor. Y sabemos que los que rechazan esto no están rechazando al hermano, están rechazando al Señor. Entonces nosotros tenemos que agradecer la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y seguir y obedecer y hacer estas cosas, prestos a hacerlas. Llámese si le dan un ministerio en la iglesia, si el Señor lo toma a usted para darle condición a su casa, si el Señor quiere que usted le sirva al hermano, porque hay diferentes dones. Si el Señor quiere que usted haga una obra, como ya se ha dicho aquí anteriormente, con gozo tenemos que tomarla como que es para el Señor. Porque todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia son para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que vivir como criaturas, con esto termino, que hemos sido renovadas por nuestro Señor Jesucristo. Presto y hacerlas con amor porque es para nuestro Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.